Hola a todos, muy buenas tardes o muy buenos días en función de la zona desde la que nos sigan y muchísimas gracias por estar esta tarde con todos nosotros. En primer lugar, me gustaría saludar a todas aquellas personas que se están conectando, que siguen conectándose con nosotros desde Nueva York, Miami, Ciudad de México, San Francisco, Madrid, Londres, Singapur, Dubái, todos esos puntos. Gracias por estar aquí hoy con nosotros y formar parte de este nuevo evento de Ñ Business Club en el que hablaremos de cómo pasar de una multinacional a una startup scale-up. Entre quienes nos siguen en este evento, el 52% de los registrados son C-Level CEOs y C-Level y un 10% de representantes de startup. Bueno, paso a presentarme. Para quienes no me conozcan, soy Lorena García Díez, soy copresentadora del programa Espejo Público de Antena 3. Es un programa de actualidad de referencia cada mañana en España, pero sí que es cierto que nos sigue mucha audiencia, sobre todo desde Latinoamérica. Así que a todos los que nos sigan desde allí, un fuerte abrazo. Bueno, para los que no conozcan, Ñ Business Club es el primer club mundial de líderes hispanohablantes que reúne a CEOs y altos directivos, startups e inversores a través de una innovadora plataforma digital y eventos, como están viendo, exclusivos. Dada la situación excepcional que estamos viviendo, todos los eventos hasta final de año se van a hacer en este formato, el formato online, lo que nos permite las nuevas tecnologías, pero en cuanto la pandemia nos dé un respiro y nos deje, el objetivo es volver a la normalidad y volver también a hacer este tipo de eventos en formato presencial y además en todas nuestras sedes. En esta ocasión tenemos el honor de volver a contar con speakers de talla mundial que nos ofrecerán distintos puntos de vista para inspirarnos y plantearnos muchas cuestiones en torno a la transición de una multinacional a una startup o una scale up. Ya pueden ver ustedes a todos nuestros speakers. Bueno, vamos a presentar a los ponentes. Comienzo con Xavier de Bellefón, es actual CEO de Previta, empresa que ofrece soluciones innovadoras de salud para familias y empresas. Fue el CEO de AXA México y Latinoamérica durante 19 años, la mayor aseguradora del mundo por activos gestionados. También es consejero en general de seguros, aseguradora 100% mexicana y es presidente de la Fundación Marillac. Muy buenos días, Xavier. Buenos días. Muy buenos días. Se nos saluda desde Ciudad de México, ¿cierto? Bienvenido. Exactamente, sí. Bueno, con nosotros también esta tarde, un placer. Patricia Santoni, CEO de la startup Sioxfer Innovation and Technology en fase de expansión en Miami y en México. Ella fue directora general para la península ibérica y Latinoamérica en Micro Focus. Fue directora del segmento Corporate and Innovation B2B para Vodafone. Es asesora del Consejo de Innovación de Caser Seguros y mentora de startups. Y un lujo tenerte, Patricia. Bienvenida, un placer que estés con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, Lorena. Buenas tardes a todos. Seguimos con las presentaciones. Asier Uribe Echevarría tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero en Sabadell, México, y Banco Guipuzcoano. Es CEO fundador de Finanbest, agencia de valores independiente, y FinanHub, filial tecnológica de Finanbest. Asier, muy buenas tardes y encantada de poder saludarte. Bienvenido. Hola, buenas tardes, Lorena. Un placer. Bueno, interesantísimo todo lo que nos van a contar cada uno de ellos. Gonzalo Zubieta, prepárense porque posiblemente nos va a analizar a cada uno de nosotros. Él es CEO de Emmet Partners, consultoría para crecimiento exponencial, coach de equipos ejecutivos de empresas del Fortune 500 y empresas familiares. Es creador del programa Flow Inside Out, implementado en 20 países. Flow IQ es una herramienta que mide la capacidad de liderar de los CEOs, basada precisamente en el análisis que él ha hecho de más de 1000 CEOs. Cuenta con reconocimiento como speaker y docente en las universidades más importantes de Latinoamérica. Gonzalo, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Lorena, un gusto. Y bienvenido. Cualquier gesto que hagamos, Gonzalo lo puede interpretar, así que prepárense. Bueno, como supongo todos ustedes conocen esta aplicación, la aplicación Zoom que hoy nos une. Solo recordarles que hay un chat justo abajo de sus pantallas para comunicarnos bien entre ustedes o bien ustedes con nosotros. Hay varias funciones posibles, por ejemplo, chatear. Si quieren mantener una conversación pública o privada con cualquier participante, en cualquier momento lo pueden hacer. Preguntas y respuestas. Invitados a estar a plantear todas las preguntas que les vayan surgiendo
durante la siguiente presentación. El chat está abierto a todos y después, de hecho, al finalizar cada una de las intervenciones vamos a poder recoger algunas de las cuestiones que ustedes nos vayan planteando. La funcionalidad de levantar la mano, eso sí, está desactivada. Y en cuanto a la hora, son ahora mismo las 5:10 hora en Madrid, hora en España. El evento terminará a las 7 de la tarde, en aproximadamente 2 horas. Bueno, y ahora ya sí, si les parece, vamos a comenzar esta mesa redonda sobre un asunto que desde luego nos ha llegado ese feedback desde muchos de los quienes se han registrado de lo interesante del asunto que esta tarde nos reúne a todos, y es el salto que implica salir de una multinacional y comenzar un proyecto de startup o scale-up. Son dos mundos que requieren obviamente de habilidades y mentalidades muy distintas. La primera pregunta que voy a lanzar, además se la voy a lanzar a cada uno de nuestros 4 ponentes. En vuestra opinión, ¿cuáles son los ingredientes necesarios para dar ese salto de multinacional a startup? Comienzo, si os parece, con Xavier. Xavier, todo tuyo. Gracias, Lorena, y mucho gusto. Fue muy buena pregunta. Yo creo que, pues voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Primero, lo más importante, creo que hay que estar emocionalmente listo. Los cambios que conlleva este tipo de este salto es muy emocional para ti y para la familia. Entonces, lo más importante es esto, porque los ajustes económicos, los ajustes en el ojo de los demás, los ajustes en el estilo de trabajo, los ajustes en el tipo de estrés, porque en una multinacional hay mucha tensión, muchas cosas, es totalmente distinto. Entonces, yo creo que estar listo para asumir esto, para mí es mi primer takeaway, digamos, de este salto. La segunda, creo que es el equipo, ¿no? Yo tuve la suerte de encontrar buenos socios con quien he emprendido, y este equipo ha sido la parte fundamental. Entonces, si no son socios, sí que es la gente con quien trabajas, pero creo que este momento en cualquier emprendimiento, el equipo es clave, pero en el momento del salto, no equivocarse con los socios y con el equipo corto es importante. La tercera obvia es la capacidad económica, ¿no? Vienes de un mundo donde pues tienes un salario, tienes una remuneración, y a partir de ahí te tienes que inventar tu remuneración, ¿no? Entonces, y por experiencia se dura un poquito más que lo que tienes previsto en el Excel. Entonces, tienes que poder aguantar, digamos, 2 o 3 veces más lento que lo que dice el Excel. Y finalmente, una cosa que me ayudó mucho es tener a alguien fuera de bueno, me apoyé con un coach profesional que fue muy importante para mí en estos momentos de mucho cambio, y la verdad es que lo recomiendo mucho. Para emprender tienes que poder levantarte con buena salud y mucha fuerza todos los días. Entonces tienes que cuidar tu cuerpo, obviamente, pero también tienes que cuidar tu mente. Yo creo que Gonzalo, que tuvo el gusto de conocer en esta preparación, tiene justamente muchos temas sobre muchas recomendaciones. Esos son mis ingredientes, Lorena. Bueno, perfecto, Xavier, yo creo que nos has dado los tips básicos para comenzar esta tarde. Patricia, te repito la misma pregunta. ¿Cuáles crees que son los ingredientes necesarios para dar ese salto? Bueno, yo claramente todos los ingredientes que ha comentado Xavier los pondría en mi receta también. Aún así es verdad que en el salto de la multinacional a la startup o a la scale-up, igual consideraría unos ingredientes un poquito diferentes en el caso del salto a la startup y del salto a la scale-up. Cuando uno decide irse de una multinacional donde ha pasado muchísimos años, donde ha adquirido muchísima experiencia para emprender, para montar un proyecto, para darle vida a una idea, a una startup en el mercado, pues primero tiene que estar preparado para este cambio drástico, tener una muy buena idea para tomar ese riesgo y, por supuesto, como lo ha dicho Xavier, rodearse de personas y de medios financieros que le permitan llevar a cabo este proyecto. La paciencia, la resiliencia, la capacidad a darse cuenta que quizás el mercado no solo
está esperando nuestra idea, nuestra startup, es una cosa muy importante. En el caso del salto de la multinacional a la scale-up, estamos en una situación un poco diferente porque al final el líder, el CEO, que se va de la multinacional, va a coger las riendas de una scale-up, de una empresa que ya está creada, ya hay una idea que se ha desarrollado, ya hay un proyecto, no era su idea, no era su proyecto, pero igual se necesitan sus competencias para hacer crecer esta empresa, para darle el ritmo, el dinamismo. Entonces necesitará dentro de sus ingredientes pues, una capacidad tremenda de adaptación a un proyecto que inicialmente no es suyo, que es algo que ya le ha podido pasar con la multinacional, claramente, pero también una capacidad de análisis y de adaptación de las situaciones y adaptación a las situaciones que le permita en cada momento no intentar plasmar lo que ha vivido en la multinacional a la situación de la scale-up, porque la scale-up no está en el mismo momento de madurez, no tiene los mismos medios, la gente será diferente, igual este CEO no habrá hecho su equipo. Entonces, es muy importante para un líder que sale de una multinacional para tomar las riendas de una scale-up, de alguna manera casi desaprender todo lo que ha aprendido hasta la fecha y volver a empezar, pero guardando esta experiencia que ha adquirido, este Jiminy Cricket, esta mochila que tiene cargada de la multinacional para todos esos ingredientes, pues ponerlos al servicio de la scale-up. Muy interesante lo que nos ha contado Patricia. Me quedo con ese desaprender, ese volver a empezar. Asier, vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Bueno, es difícil decir cosas nuevas sobre las que ya se han dicho, pero yo intentaría dividir los ingredientes entre los ingredientes higiénicos y los ingredientes de éxito. Los higiénicos son los que te permiten saltar y que te permiten aparentemente poder lanzar una startup, un scale-up o incorporarte a un proyecto, y otros muy diferentes son los de éxito que no son tan obvios. Yo creo que los higiénicos ya se han comentado, parte son pues, la estabilidad, el saber mucho de algo, son varios los que se han comentado y yo añadiría uno la voluntad clara de hacerlo, porque el salto de una multinacional a una startup es cualquier cosa menos obvia. Entonces, yo no creo que deba ser una salida necesariamente natural, ir de una multinacional a una startup. Es más bien una salida poco natural. Yo creo que lo más natural para un directivo es seguir siendo directivo. Entonces, hay esa parte de higiénicos que ya he comentado. Luego, en la parte de los de éxito, las capacidades necesarias para tener éxito en una startup son bastante o completamente diferentes. Hay una base importante de resiliencia, de capacidad de trabajo, de tal, que es necesario, pero las capacidades necesarias en una startup, en un entorno de enorme incertidumbre y muy poco arreglado, son diferentes, y ahí es donde entra la capacidad de desaprender que se acaba de comentar. Y lo que yo llamo foco desenfocado. En una startup, pues lo que tienes que tener es mucho foco, pero muy desenfocado, y la capacidad de estar en la ejecución y en la estrategia, que es una de las cosas más difíciles. Estar en la estrategia es donde se está normalmente cuando eso es un alto directivo. Los directivos, el middle management está más en la ejecución y por tanto la capacidad de combinar ambas cosas es difícil. Y ya para acabar, yo diría aquello que preguntaba siempre a los Napoleones, sus generales, antes de promocionarlos, pero ¿tiene usted suerte? Entonces, pero tiene usted suerte es una forma de afrontar la vida, un positivismo, uno pensar que las cosas te van a salir bien, que es totalmente imprescindible cuando entra en una startup donde, insisto, ahí te encuentras piedras constantemente, sobre todo piedras no previstas, a diferencia de lo que hay en una multinacional. La suerte se busca, ¿no? Podríamos decir así, casi como conclusión. Efectivamente. Perfecto. Gonzalo, vamos con tu exposición para conocer esos ingredientes que a tu juicio son necesarios para dar ese salto de multinacional a startup o scale-up. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Bueno, un poco de contexto. Me hiciste reír con tu comentario que voy a analizar a todos. Yo no vengo del contexto de psicólogo o coach. Yo viví una startup el 2000, salimos a la bolsa. Y hoy cuando veo mi historia de salir a la bolsa y vivir el IPO y todo eso, me doy cuenta que me faltaron 3 cosas y me hubiera encantado estar en esta conferencia para escuchar estas 3 cosas, ¿no? Así que les doy mis 3 puntos.
El primero es conócete a ti mismo. Bien, ¿qué significa eso? ¿No? Voy a hablar eso en unos minutos. El segundo para mí que me encanta, ¿no? Es compensa tus puntos ciegos. Y el tercero es aférrate a tu propósito. Bien, así que voy a explicar brevemente cada uno. Para mí, el conocerse a sí mismo, lo que he descubierto después de 15 años trabajando con CEOs y conmigo mismo, es que cuando vemos una persona hay 3 dimensiones, ¿no? La primera es lo que yo llamo el cableado. ¿Cómo estás cableado? ¿Cómo piensas? ¿Naciste con un cableado? Segundo elemento para conocerte a ti mismo es tu oscilación. Y es muy interesante que Xavier habló de emoción y Asier habló de voluntad, que son 3 lugares distintos, bien, en cómo yo fluyo. Hay 6 posibles combinaciones si soy corazón-cabeza, cabeza-vísceras o guts, dependiendo en qué país estás. Bien. Y el tercero sí que es interesante, bien, y este tiene que ver con creo en mí. Y esta es una cosa que a mí nadie me explicó, nadie me dijo, y se conecta un poco con lo que dice Asier, donde tú tienes que conocer, creer en esto que estás lanzando, y es difícil de creer en algo cuando tú no crees en ti. Bien, es fácil ejercer autoridad sin creer en ti, bien, pero no puedes liderar sin conocerte. Entonces, una de las cosas que descubrí, y esto voy a explicar en la segunda pregunta, ¿no? Tiene que ver con entender esta diferencia de estos 4 direcciones que yo llamo al cerebro, y acierto con uno de esos puntos que es la ejecución. Y la ejecución es basal izquierdo, que tiene que ver con un enfoque en la tarea. Pero la estrategia y la visión de la organización tiene que ver mucho más con frontal derecho, con visión. Bien, entonces tener esa visión es un lugar totalmente distinto. Entonces el moverse de un cuadrante al otro requiere 4 veces más de energía. Y ese esfuerzo es tremendo. Entonces conocerme a mí mismo requiere que yo entienda cómo estoy cableado. Yo no me conocía. No me importa que empeñemos un poquito más de tiempo en esta respuesta, sobre todo para que nos expliques esos 4 fragmentos, ¿no? Los que podríamos de alguna manera dividir el cerebro para entender bien tus explicaciones, porque de alguna manera toda la teoría gira en torno a este concepto, ¿no? Exactamente. Así que bueno, gracias, Lorena. Entonces, el punto es este, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una persona que comanda, bien, y opera desde la autoridad, ese es un cuadrante totalmente distinto a liderar. Entonces, ¿qué es lo que descubrí después de todos estos años de trabajar con CEOs? Es que había un patrón. Habían CEOs que operaban desde la autoridad y habían CEOs que operaban desde el liderazgo. Y el punto que planteó Patricia lo encontré genial entre la diferencia de startup y scale-up. Entonces, ¿quién funciona mejor en un scale-up? Una persona que opera desde la autoridad. ¿Quién funciona mejor en un startup? Una persona que opera desde el liderazgo. ¿Bien? Entonces, son 4 cuadrantes. En términos simples, son 4 direcciones que tú puedes ver una situación. ¿Bien? Entonces, y la cuarta, que voy a explicar un poco más adelante, más detalle, es el basal derecho, que tiene que ver con personas. ¿Bien? Entonces, un simple ejercicio que les pedí a los 3 aquí compañeros con los que estamos compartiendo, les pedí que crucen sus manos y que vean si sus manos están cruzadas así o están cruzadas así. Y pude predecir, agarré y escribí en un papel cuando los conocí por primera vez y escribí cómo pensé que iban a cruzar sus manos y atiné a todos. Bien, y esto es porque llevo práctica haciendo esto, pero hay una correlación en cómo estás cableado y cómo enfrentas las circunstancias. Ahora, ¿cuál es la gente me dice, pero Gonzalo, ¿un líder nace o se hace? La respuesta es las 2. Naces con un cableado, pero a través de circunstancias tú tienes la oportunidad, a través de neuroplasticidad, de replantearte cómo enfrentar una situación. Entonces, voy por control, voy por influencia. Hay una distinción que me encanta, la diferencia entre misión y propósito. Y yo trabajando con una minera hace 14 años, y ellos por fin decidieron cambiar su misión a propósito. Entonces, una cosa muy importante entender que los que lideran se enfocan en propósito y los que ejercen autoridad
se enfoca mucho más en la misión. Entonces, solamente con el lenguaje uno puede empezar a deducir cómo la persona piensa. Ahora uno puede cambiar su forma de pensar totalmente. Si yo soy otra persona comparada a la persona que era el 2000, mi vida era poder, autoridad, control. Bien, así que voy a parar ahí. Espero poder aclarar más eso. Desde luego, porque hay, ya ven ustedes, todos los que nos están viendo, que hay mucha mina ahora mismo en esta respuesta. Bueno, voy a comenzar con Xavier, después de esta primera intervención de cada uno de nuestros ponentes. Y Xavier, vamos a lo personal, porque si no me equivoco, al salir de tu multinacional has creado una startup, has invertido en una scale-up. Y aunque Patricia ya nos ha, de alguna manera, en esta primera intervención dado pistas, ¿no?, de qué diferencias hay entre un formato u otro, Xavier, ¿qué diferencias has encontrado tú desde tu experiencia personal entre la scale-up y la startup? Me encantó lo que dijo Patricia cuando dijo que bueno, una startup es tu idea y una scale-up no es tu idea inicial, ¿no? Aunque le vayas a echar muchas cosas, no es tu idea, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante. Pero, digamos, en lo práctico, obviamente una scale-up, como decía Patricia, pues ya tienes clientes, ya tienes productos, ya tienes equipo, ya tienes algo de flujo, algo. Entonces, pues puedes ejercer más o menos con las mismas habilidades que tenías en una multinacional. La única cosa es que está más frágil. Está más frágil, entonces, como decía ayer, cualquier bump en el camino, que hay muchos, todos los días más o menos, y no cuando los esperas, pues se siente más, ¿no? Entonces, pero es el mismo tipo para mí, el mismo tipo de funcionamiento, ¿no? Tú puedes, hay algo que existe. En la startup, si no haces algo, no pasa nada. Si no vas a buscar un cliente, no hay cliente. Si no entra un peso, perdón, estoy en México, si no entra un euro, pues no puede salir un euro. Entonces, esas cosas cambian radicalmente el estado, la mente ahí. Cuando vienes de multinacional, tienes tesorería, no es tu problema. Bueno, te piden que haya más, ¿no? Pero es totalmente diferente. Entonces, yo creo que esta diferencia es muy importante. Una cosa en los dos casos, eso sí, el impacto personal es brutal. En una multinacional, yo trabajé muchos años en empresas muy grandes, pues sí tienes un impacto personal porque puedes crear una visión, puedes tienes aportar ideas, creas un equipo, etc. Pero son cambios lentos. En una startup o en una scale-up, lo que haces tú hoy tiene un impacto, o no, lo que no haces, tiene un impacto muy importante. Entonces, la responsabilidad que tienes personalmente de lo que sea, buscar clientes, crear esta visión de dar un sentido a la gente, es mucho más aún que en una multinacional. Entonces, las dos es muy diferente, Patricia lo explicó muy bien, y la verdad es muy diferente el día con día, pero esta contundencia del impacto personal es algo que te hace muy humilde y muy consciente de lo que, y tienes que ser muy, como decía Gonzalo, tienes que ser muy consciente de lo que haces y de lo que representa y lo que provocas, porque sí, ahí se siente mucho para toda la empresa. Interesante la respuesta, Xavier. Patricia, ¿nos puedes dar ejemplos concretos de CEOs que han tenido éxito con su startup o scale-up y otros que no, y decirnos en tu análisis el por qué, Patricia? Claro, bueno, siempre es más fácil de hablar de sí mismo que de los demás. Voy a hacer las dos cosas, así va a permitir explicar un poquito lo que veo en esto. Yo en mi carrera tuve la oportunidad, en paralelo, de trabajar con multinacionales, de crear una startup y de coger las riendas de una scale-up, viniendo de multinacionales o volviendo a multinacionales. Después, en la creación de la startup, yo creo que el líder que funciona es el que sabe adaptar muy bien la idea al mercado
Y en este caso, yo, por ejemplo, cuando monté esta startup de marketing olfativo en Francia, nos funcionó muchísimo, muy bien en Francia, porque habíamos entendido muy bien el mercado, y eso era hace más de 20 años. Y esa misma startup, pues la quise traer a España 8 años más tarde, y en España, pues no funcionó nada. Y utilizamos los mismos ingredientes, hicimos la misma cosa, pero aquí no funcionó, porque el mercado era diferente, la madurez del mercado era diferente. Y entonces, el tipo de líder, el tipo de CEO que yo aportaba a la startup de Francia en su momento y a la startup de España algunos años más tarde, pues no garantizaba el mismo tipo de éxito. En un caso fue un éxito, en otro caso, pues no proliferó realmente la startup española. En el caso de la scale-up, y luego os daré nombres nombres de CEOs y de empresas que igual conocéis para ilustrar todo esto, pero en el caso de la scale-up, es verdad que, como lo decía Gonzalo, el cableado es muy importante, el ser capaz de actuar bien en la misión, poner los buenos ingredientes, hacer el buen equipo para que la misión sea un éxito, es muy importante. Y a veces tiene mucho peso que detrás de la scale-up pues haya ya un fondo de inversión y que las decisiones no las estemos tomando solos y no estemos cogiendo las riendas realmente de la scale-up de manera totalmente autónoma. Hace unos días, una semana creo, salió un artículo en el Expansión anunciando una ronda de una startup española que empieza a ser muy conocida, que permite pues, utilizar datos en la cloud. Es una startup que se llama Devo, y titulaba este artículo, titulaba una frase que dijo Pedro Castillo, su fundador, donde decía: ahora mismo yo sería el peor CEO que hay, un muy mal CEO para mi compañía. Y hicieron algo muy inteligente en Devo. Él dejó de ser el CEO de la compañía 2 años después de haber crearla, cogió las riendas de la tecnología, se hizo con el puesto de CTO de la compañía, y el fondo y el propio Pedro pues trajeron como CEO un conocido americano, porque realmente el propósito o el momento o la misión de la startup en este momento era la expansión a Estados Unidos. Entonces, para este momento de la empresa, ya Pedro, que era el fundador, no era la mejor persona para tener ese puesto de Chief Executive Officer. Necesitaba a alguien que conocía bien el mercado, que pudiese soportar su expansión internacional, que era una de las bases más importantes para realmente el crecimiento de la scale. Entonces tenemos muchísimos ejemplos en el mercado que han fracasado: Textum, Zenefits, no sé si os acordáis de esa startup que vendía productos de seguro en Estados Unidos, que pasó en 2 años de 10 empleados a 1.600 empleados, la llevaba un tal Parker Conrad, y tuvieron que cerrar porque en un momento ese crecimiento, ese ritmo, pues no fueron capaces de aguantarlo y se toparon con, vamos a decir, un marco legal en el mercado que no les dejaba seguir avanzando y tuvieron que cerrar. Y hay empresas en las cuales en su momento de evolución, no sé si os sonará una Bitissimo, por ejemplo, que acaba de contratar hace pocos meses a Sarah Harmon, que era la ex CEO de LinkedIn, una de las directivas de Microsoft de manera anterior, o a Maite Arnal, que ha venido de Google para llevar a Stripe. En estas CEO del mundo multinacional, lo que están buscando la scale-up y lo que está dando el éxito es que estén en un entorno, en un sector, en un segmento que conocen muy bien y en el cual realmente van a poder aplicar
todo este conocimiento, toda esta experiencia que han podido adquirir en el mercado trabajando para la multinacional. Para cerrar el círculo sobre mí, pues yo en mi época siempre he trabajado en tecnología y me hacía mucha ilusión, tenía mucha pasión por lanzar una startup de marketing olfativo, pero era un sitio, era un entorno que no conocía en absoluto, es solo que me parecía muy sexy. Y cuando lanzamos la empresa en Francia, pues tenía socias que conocían muy bien el tema, y cuando quise lanzar la empresa en España, pues lo hice sola, sin estas socias que lo llevaban desde Francia, y entonces de aquí vino el fracaso. Cada proyecto es único, cada etapa de cada proyecto de startup es único, y cada modo de hacer crecer este proyecto es único, y entonces requiere un CEO diferente, cableado de manera diferente, como dice Gonzalo, en cada momento. Si las empresas, las economías tienen ciclos de 3-4 años, ¿por qué los líderes y los CEOs no tendríamos nosotros también ciclos? Un momento donde mejor se adapta nuestro cableado a la empresa para darle éxito o para darle fracaso. Perfecto, Patricia. Vamos con Asier, porque lo que ha quedado claro y lo que yo creo que todos tenemos más que asumido es que lo que hace falta como base es una buena capacidad económica, ¿no? Xavier lo decía, en una de esas condiciones fundamentales para poner en marcha una startup o una scale-up. Voy con Asier. ¿Sirve el hecho de haber sido CEO de una multinacional para buscar una financiación en el mercado, bien para una startup o scale-up? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo nos puede ayudar, Asier? Sí, pues bueno, aquí me suele gustar contar una cosa que yo oí en una conferencia, que es, por supuesto, a mí me dijeron una vez en una conferencia, si se planta aquí Zuckerberg con dos cubos de metal y dice, tengo una idea, empiecen ustedes a meter dinero aquí, nadie le preguntará qué idea tiene. Empezarán a poner dinero todo el mundo sin preguntar nada, porque el éxito lleva al éxito. Por tanto, un CEO, que es una persona de éxito, evidentemente tiene grandes ventajas haber sido un CEO. Tiene ventajas, evidentemente, de que eres una persona de éxito, y luego tienes otras ventajas como que tienes los contactos necesarios, que conoces los mercados financieros, que sin duda cuando vas a presentarla, si es una startup o una scale-up, sabes presentar y sabes estructurar presentaciones, sabes hablar en público, sabes trabajar sobre hojas de cálculo, cosas que desde en una multinacional evidentemente no te tocan, pero en una startup de manera, seguro, y en una scale-up pues depende de lo que te toque hacer. Entonces, tiene enormes ventajas, digamos, conceptuales, de forma. Sin embargo, ser un CEO tiene digamos que tiene ciertos inconvenientes a la hora de buscar financiación, que son, digamos, que cuando uno busca financiación para una startup, como antes bien decía Xavier, en una multinacional lo que te premian es por cumplir los planes, pero es que en una scale-up o en una startup lo que ocurre normalmente es que no se cumplen los planes y tienes que tener un plan B. Esa preparación para tener un plan B, sobre todo hablo en términos de financiación, porque una cosa muy importante es que en una startup es muy difícil dimensionar las necesidades de financiación reales. Es muy difícil saber realmente lo que vas a gastar, porque por definición estás construyendo algo nuevo. Por tanto, identificar de manera real cuáles van a ser tus necesidades de financiación es una cosa muy compleja. Y un CEO normalmente en una multinacional lo que no está preparado es para incumplir planes constantemente y para tener planes B. Por tanto, es importante esa parte que no es de CEO, sino que es de startup. Otra cosa que es bastante importante y que... Habría que desaprender ahí también, ¿no? Así era ese concepto que nos contaba Patricia. Sí, efectivamente, que va muy relacionado con las fuentes de financiación, ¿no? He comentado que hay que tener un plan B, o hay que estar preparado para tener un plan B y saber que eres tu incapacidad, o aceptar tu incapacidad de dimensionar el proyecto, por lo menos sobre todo en las primeras fases de la startup. Y luego además que las fuentes de financiación son muy diferentes, porque tienes que aprender a manejar equity, que cuando eres CEO en una multinacional no se plantea, y aprender a manejar el equity, cuándo tienes que darlo, cuándo no tienes que darlo, en qué condiciones, es una parte muy difícil, y que cada cual además trabaja de una manera diferente. Hay gente que es muy generosa con el equity, hay gente que es absolutamente, tiene bajo principio no repartir equity. Toda la parte de la financiación también a través de Venture Capital, con convertibles, con
varios modelos diferentes de financiación, pues también es una parte que tienes que aprender y que tienes que aprender a manejar. Es importante, y ya acabo, que además como CEO de una startup, tienes que combinar esa función, eres el director de marketing y el director financiero, que en una multinacional son dos puestos que se enfrentan de manera continua, porque el director financiero defiende el dinero y el director de marketing se lo quiere gastar. Y tú, como el responsable de una startup, tienes que ser capaz de querer gastar el dinero y no gastártelo al mismo tiempo. Y esa parte es muy compleja de gestionar en una startup, porque te puede dejar sin dinero muy rápidamente o te puede hacer no gastar. Y yo siempre digo que solo hay una cosa peor en una startup que gastar mal el dinero, que es no gastarlo. Porque si no lo gastas, como decía Xavier, si no inviertes, si no te mueves, no entran clientes, tienes que hacer cosas para que pasen cosas. Entonces, gastar mal es la peor de las situaciones, pero no gastar o no invertir es la segunda peor. Perfecto, Asier, muchísimas gracias. Bueno, vamos con Gonzalo. Además, Gonzalo, quiero transmitirte que una de las preguntas que han lanzado nuestros seguidores es el que nos expliques cómo poner las manos de una manera u otra puede decir mucho más de nosotros de lo que podríamos pensar. Bueno, la explicación básica es que la estructura del cerebro de un CEO influye en la capacidad que tiene de tener éxito o no, bien en una startup o en una scale-up. ¿Nos explicas qué diferentes tipos de cerebro existen, Gonzalo? Claro que sí. Bueno, obviamente requiere más, tendría que ser milagros para explicar esto en 3 minutos, pero les voy a dar un ejemplo, ¿bien? El año pasado, en octubre, estuve en España y conocí a Mariano Puig, hombre de 92 años, y muchos tal vez usan el perfume, los perfumes que él ha producido. Y en su presentación, es una empresa de 3.5 billones de dólares, y en su presentación mencionó muy rápidamente que su hijo mayor no se hizo cargo del reinado, entre comillas, ¿bien? Pero su segundo hijo lo hizo. Y entonces yo le pregunté a Mariano y le digo, ¿cómo lograste que el primero ceda el poder? Y entonces dijo esta palabra que acaba de usar Alex Xavier, dijo, tuvo el primero la humildad de reconocer que su hermano era más capaz. Bien. Ahora, cuando tú lo ves a nivel de cableado, es fascinante. ¿Por qué? Porque normalmente los primogénitos son frontal izquierdo. Bien. Operan del poder y son muy buenos para el scale-up. Bien. Pero lo interesante es que el primogénito de Mariano no era frontal izquierdo. De hecho, era frontal derecho. ¿No? Para que nos quede a todos claro. ¿Qué es poder? Frontal izquierdo decías es poder, ¿no? Para que nos quede claro, digo, las cuatro muy partes. sencillo, muy sencillo. Te digo, Lorena, encuentro inaceptable el informe que me mandaste. Eso es poder. Porque yo te estoy quitando poder. ¿Qué es lo opuesto de poder? Nadie piensa en esto. Tú preguntas a tu gente y les, ¿qué es lo opuesto de poder? Lo opuesto de poder es influencia. Entonces, este cuadrante es poder y este cuadrante es influencia. Entonces, ¿cómo yo debería plantearte el tema, Lorena? Debería decirte, Lorena, ¿qué te parece si conversamos del desafío del informe que tienes y cuéntame cómo te puedo ayudar? ¿Cuál es la diferencia de los dos? El primero logra los resultados en base a poder. Tú entregas el informe porque yo te dije. El segundo lo hace a través de la influencia y te hago conectar. Lo interesante de esto es que la autoridad te desconecta y el liderazgo te conecta. Ese es el factor más fascinante que he descubierto estos años. Bien, si tienes hijos, esto aplica. Si estás casado, esto aplica. Si tú escuchas la biografía de Elon Musk, cuando él se casa con su mujer, la primera, durante la boda, bailando, el día de su boda, le dice esta frase, le dice, quiero que sepas que el que manda soy yo. Esto está escrito, es información pública, ¿ok? Te puedo dar muchos ejemplos, ¿bien? Esto es muy interesante, ¿bien? Entonces, ¿qué significa esto? Que claramente uno desarrolla estas capacidades, pero de forma innata uno opera desde el poder o desde la influencia. Típicamente, los que llegan a CEOs no son basales, son frontales. ¿Ok?
Entonces, una de las cosas interesantes de mi estudio ha sido, yo no me baso en psicología o personalidad. Hay muchos tests de psicología y personalidad. Yo me baso en lo que hemos logrado hacer analizando 15 años cómo piensan los CEOs. Y entonces, ¿qué es lo que a mí me faltaba? Fue el gran descubrimiento de la diferencia entre poder e influencia, autoridad, liderazgo, misión, propósito, ¿bien? El que te conecta, el que te desconecta. Y es impresionante, si todo tiene una correlación. Entonces, cuando tú ves esto en 15 años en empresas familiares, las peleas que hay entre hermanos, a mí me toca trabajar mucho con empresas familiares. Y cuando tú ves las peleas de hermanos, cuando el hermano entiende el diseño y dice, wow, mi cableado no es autoridad, entonces no soy bueno para scale up. Entonces, ¿qué hago? Suelto las riendas y te las doy a ti porque yo sé que tú operas con poder. Pero aquí a mí me van a dar expansión, me van a dar algo creativo. Y de hecho, en la historia de Mariano, uno de sus hijos tomó, el mayor tomó la parte creativa de desarrollo de productos, que eso es frontal derecho. Bien. Y el segundo tenía los dos. Bien. Entonces, hay un porcentaje muy bajo de la población de CEOs que tienen los dos y un porcentaje mucho más bajo de la población de CEOs que tienen los tres. Hay 4 tipos de trimodales, ¿bien? Entonces, cuando uno empieza a entender que en realidad, si estás casado, si operas desde el poder, te buscas una pareja que opera desde la influencia, ¿ok? Si tu exnovio te hizo la vida imposible, es muy interesante analizarlo. Entonces, este descubrimiento que empecé a hacer, yo nunca soñé que iba a dar conferencias para CEOs y esposas. Y hoy día me invitan a dar conferencias. Yo no sé nada, nunca he tomado un curso de terapia familiar. Claro, me atrevo a decir, como mujer que estoy en la sala, para CEOs mujeres y para maridos también habrá, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Y de hecho quería, Lorena, pones un punto súper importante, que me ha tocado trabajar con mujeres, y las mujeres me dicen, ¿será que estoy hecha para liderar una startup? Y hay mujeres que están cableadas para esto y hay mujeres que no. Entonces, una pregunta es, ¿cómo yo puedo reconocer mi diseño? Bien, y ahí alguien planteó en el grupo de la pregunta de los puntos ciegos. Bien, ¿cuál es la forma de compensar tus puntos ciegos? Tener mentores o tener partners que están en un cuadrante opuesto al tuyo. Entonces, tú ves Steve Jobs, frontal derecho, bien, y Steve Wozniak, basal izquierdo. Genio, duro, analítico, bien. Y cuando tú ves al socio de Bill Gates, la misma historia. Ahora, Jeff Bezos no tuvo socio. Entonces, hay toda una lógica ahí de entender cómo yo compenso con esto. Entonces, ahora yo estoy trabajando con juntas directivas donde hacemos una reinvención de la junta directiva. Porque si tú estás en una etapa de crisis y tú tienes un board, una junta directiva de mucha autoridad, no vas a poder lograr reinventarte. Entonces, el entender esto a nivel de quiénes deberían estar en tu equipo, me gustó el alcance de Asier, donde Asier dice hay un choque entre marketing y finanzas, que en neurociencia yo le llamo, esto es mío, ¿ok? Se llama choque de diseño. Es cuando 2 cuadrantes opuestos chocan. ¿Bien? Y entonces, como dice Asier, ¿cómo yo resuelvo esto? Entonces, una forma de resolver esto es a través de la oscilación, que es un tema más largo de explicar, ¿bien? Pero en esencia, les dejo con esto, ¿no? Yo tengo que reconocer, ¿bien? Si no sabes tu cableado, por lo menos reconoces si tú operas desde el poder o desde la influencia, ¿bien? Reconoce cómo piensas, cómo respondes, te relacionas y reaccionas a situaciones. Es una forma muy rápida de descifrar cómo enfrentas las situaciones difíciles, ¿no? Perfecto, Gonzalo, nos tienes a todos, yo creo que pendientes de lo que nos estás contando. Xavier, voy contigo, experiencia. A ver, ¿cómo pasar de gestionar una multinacional en la que hay muchos recursos humanos, financieros, a una startup donde todo el mundo tiene que hacer, y lo sabéis todos, prácticamente de todo? ¿Cómo gestionar ese cambio? Pues mira, Lorena, yo creo que
Efectivamente, yo antes lideraba el Pico, había como 7.000 empleados en AXA Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues cuando cambias, pues es muy fuerte. Pero hay un lado muy fácil, ¿eh? Hay un lado lo han dicho mis compañeros, hay tu nivel de preparación, las relaciones que tienes, el capital, la credibilidad que tienes. Te, no nos damos cuenta hasta que lo disfrutes, ¿no? Porque cuando estás en un entorno mucho más chiquito, donde tú puedes, a pesar de este entorno, seguir pudiendo hablar con la gente que necesitas, tienes contactos para clientes, tienes cualquier tema, hay muchos imprevistos en el camino, ¿no? Y todos los días, y imprevistos de marketing, de finanzas y de recursos humanos. Pero cuando tú tuviste éxito en una multinacional durante mucho tiempo, ya viste esto. Te ayudaron a solventarlo, Jorge, pero ya lo viste, ya lo viviste. Entonces, esta cultura, esta preparación, yo creo que es fundamental. Tienes más años también, entonces, que un joven startupero que empieza. Entonces, tienes más conocimiento de ti mismo, como dice Gonzalo, que creo que hay muchos elementos que son fundamentales, que te lo ponen más fácil. Ahora, el ajuste es brutal, el ajuste de todo tipo, ¿no? Lo mencionamos mucho, el trabajo personal. A ver, yo tuve que hacer campañas de marketing, diseñar una app. Entonces, tienes que hacer esto. O sea, hay alguien que lo tiene que programar porque yo no llega a esto, pero tienes que hacer tus PowerPoint, tienes que inventar tus productos, los tienes que inventar tú porque nadie más te lo va a inventar. Tienes que hacer tus cálculos de rentabilidad, tienes que fijar tus precios, tienes que todo lo que tú quieras. Y en una multinacional, pues todo esto, de alguna manera, siempre hay alguien que lo ha hecho, hay gente que verifica que el cálculo que ha hecho está bien. Tú te equivocas en el precio, pues tú solito, ¿eh? y con sus consecuencias, ¿no? sobre el margen. O bien lo vendes, o bien pierdes, o no capturas todo el valor, ¿no? Los ajustes de no tener tesorería. Una multinacional tienes que pelear por dinero entre grandes ideas, etc. Ahí no tienes que pelear con nada, tienes que sacar el dinero e intentar tomar la decisión este mes. ¿Qué hago este mes? ¿Le meto en marketing? Como decía ayer, sí, hay muchos contrastes. O contrato a una persona que me va a ayudar en esto, o yo echo 5 horas más para intentar hacerlo yo solo, o le voy a contratar, pero yo voy a esperar hasta de verdad no poder sobrevivir. Y luego, esta manera de trabajar es totalmente distinta, ¿no? Entonces, y esto lo aprendí mucho con mis socios, porque mis socios de las scale-ups, bueno, las startups y siempre, pero las scale-ups, ellos habían empezado desde cero, entonces tienen toda esta lógica de gestión de cash que hace que esperas hasta el último momento, ¿no? No digo que esté bien, pero eso es una manera muy, muy, muy interesante. Lo que sí, en el cambio, hay que cuidar mucho es la red de contacto. Yo creo que todos los que hemos tenido carreras en multinacionales, hemos tenido la suerte de tener carreras internacionales, hemos conseguido estas carreras, hemos conocido mucha gente, y hay que mantener estos contactos, porque una empresa chiquita pues pierde relevancia, digamos, institucional, ¿no? De alguna manera, y tienes que mantener esto. Entonces, es muy importante porque en el día con día es lo que te va a dar las ideas, es lo que te va a dar los clientes, una recomendación, todas esas cosas, ¿no? Y fundamentalmente una de las cosas que más, yo creo que, para usar palabras de Gonzalo, estaba algo cabreado para hacer esto, pero la inmensa flexibilidad que tienes que tener. Tú tienes tu proyecto, tú quieres hacer esto, pero tu cliente dice que quiere esto, ¿ok? Y tienes que pivotar, no sé cuántas veces pivotar. Ayer dijo, en una startup, tu plan no se cumple. A ver, yo llevo ahora más de 4 años así. No es que no se cumpla, es que cuando empiezas en enero y terminas diciembre, no has vendido lo mismo que pensabas. ¿No? En 12 meses, no has vendido lo mismo, no has desarrollado lo mismo. Peor o mejor, este año ha sido nosotros el sector de salud pues muy, muy, muy activo. Tuvimos la suerte de estar en el sector de salud, pero no hemos vendido en absoluto lo que teníamos previsto vender. En absoluto.
La verdad es que esta flexibilidad de pivotar yo no sé qué cableado hace falta para hacer esto, Gonzalo, pero para mí es una necesidad absoluta en estos entornos más chiquitos, ¿no? Perfecto, Xavier, muchas gracias. Patricia, voy contigo. Esto entiendo que es difícil, ¿eh? Pero a la hora de montar una startup o coger las riendas de una scale-up, cuestión de prioridades, ¿eh? ¿Qué es lo más importante? ¿El equipo, las personas o el dinero? Y si es posible, ¿en qué orden? Cuéntanos. Yo creo que voy a enganchar lo que acaba de decir Xavier. También esto es una historia de saber pivotar, porque tanto el dinero como la gente son muy importantes. Es verdad que en la fase de startup, creo que los números de la OCDE dicen que las startups se suelen empezar en 80% de los casos con un fundador y 2 personas. Pues de lo que se va a tratar es que estas 3 personas que están portando el proyecto pues estén capaces de vender este proyecto a los inversores. Por supuesto, una vez pasado el momento bonito del principio de la inversión Friends and Family, como la llamamos, nuestros amigos que hemos convencido, nuestra familia que hemos convencido, pues hay que buscar inversores que nos van a permitir soportar esta fase de crecimiento y todavía no estamos en este momento de elegir un equipo, de construir un equipo más importante que soporta el crecimiento, que es lo que sería luego la fase de scale-up. En la fase de scale-up, claro, la gente que hay que añadir al equipo, que tiene que ser unas personas, unos perfiles que complementen el equipo inicial o que estén totalmente en disrupción con el equipo inicial, porque lo que queremos es un crecimiento. Lo que hemos creado son relevos de crecimiento en la primera etapa que requieren perfiles diferentes, pues esto va a poner la prioridad en la creación del equipo, pero no olvidemos una cosa, la gente no trabaja gratis. Entonces, para contratar un equipo hay que tener dinero también. Entonces, estamos en un círculo virtuoso o vicioso, según si nos va bien o si nos va mal, donde claramente pues el dinero y la gente son 2 de los ingredientes, son la gasolina de la startup o de la scale-up en cada uno de los momentos de la compañía. Eso está claro. Perfecto, Patricia, muchísimas gracias. Juego de equilibrios, ¿eh? Bueno, hablamos de la situación actual que tenemos todos ahora mismo, el coronavirus, esta pandemia, que obviamente nos ha cambiado muchísimas cosas, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, los negocios. Y la pregunta que le lanzo a Asier es, ¿cómo están ahora mismo las cosas en lo económico? Si hay dinero disponible en el mercado, un mercado que ahora mismo obviamente tiene fracturas en muchos puntos para startups o scale-ups. Sí, bueno, yo siguiendo un poco con lo que estaba comentando Patricia y el tema del dinero, ahora respondo un poco más, pero el tema del dinero, si no repartes equity, necesitas dinero para tener un equipo más o menos solvente. Por tanto, yo que estoy un poco napoleónico esta tarde, diré aquello que decía Napoleón también, de que las guerras se ganan con 3 cosas, con dinero, dinero y dinero. Entonces, en las empresas al final, en una startup, o repartes equity o si quieres tener trabajadores cualificados necesitas dinero. Entonces, pero bueno, un poco respondiendo a la pregunta, sí que hay dinero en el mercado, sin ninguna duda hay dinero. Las alternativas, hay que tener en cuenta que las alternativas rentables para las personas físicas y para las grandes empresas y para las empresas medianas han casi desaparecido. Llevamos unos cuantos años que es muy difícil encontrar inversiones rentables para la enorme cantidad de dinero que hay en el mercado, hay una enorme liquidez en el mercado y por tanto esa enorme liquidez se tiene que invertir en alguna parte y hay muchos jugadores institucionales y muchas empresas que hacen reparto del dinero que tienen digamos, en pequeños apartados y uno de ellos es específicamente a temas de este tipo, ¿no? Por tanto, y eso ha crecido de manera sustancial en búsqueda de esta rentabilidad que estoy comentando. Por tanto, la respuesta es sí que hay dinero, hay muchísima liquidez en el mercado desde hace años, provocado por todas las emisiones de los bancos centrales, etcétera. Una vez dicho eso, el problema es que ese dinero vaya a tu startup, porque el dinero se mueve por modas, se mueve por continentes
Y es muy fácil, por ejemplo, encontrar big tickets en USA, en Silicon Valley. Si uno quiere montar una empresa grande, es mucho mejor que se vaya a Estados Unidos o que se vaya a Londres, que lo intenta hacer en Europa. Si uno quiere montar una empresa disruptiva, es mucho más fácil que encuentre financiación, insisto, en Europa, en Estados Unidos, que la encuentre en Europa, donde se financian con mucha más facilidad empresas de copycat, de seguidor. O sea, aquí en Europa y específicamente en España, que yo es lo que conozco más, es mucho más fácil decir, voy a copiar esto que están haciendo en Estados Unidos, y es más fácil encontrar financiación para eso, que si tienes una gran idea que es mucho más difícil de financiar. Así se demuestra, en todo caso, que los unicornios en Europa, por lo menos en lo que yo conozco, que es FinTech, hay 4, mientras hay 5 o 6 veces más en América, en Estados Unidos y en el Lejano Oriente. Por tanto, insisto, va por continentes, va por modas. El FinTech ahora ha estado de moda, luego deja de estarlo y, por tanto, sí hay dinero, pero hay mucho dinero para algunas cosas y hay menos dinero para otras. Respecto al COVID, es muy interesante porque el COVID lo que ha hecho es, bueno, primero ha ralentizado los procesos de decisión, evidentemente, no nos podemos ver y cuando estás invirtiendo en una startup normalmente quieres ver al inversor. No nos olvidemos que dejas tu dinero a alguien y darle tu dinero a alguien pues es una decisión complicada, compleja, que en la que parte, sobre todo en startups, parte mucho del equipo y por tanto ver al equipo, tocarlo, es una parte importante del proceso de decisión. Pero, y hay otra cosa que ya es muy de mercados financieros, pero tiene mucho que ver con esto, el COVID está generando a nivel mundial ganadores y vencedores, como bien estaba diciendo antes, ¿sabe? Pero ganadores y perdedores no solo por mercados geográficos, esto lo digo también nosotros como gestores de carteras y las rentabilidades que se están dando en diferentes mercados y en diferentes asset classes, sino que además por sectores. Estados Unidos claramente está saliendo vencedor, sobre todo está saliendo muy vencedor Asia, y luego claramente, insisto, por sectores, el sector sanitario, el sector tecnológico ha salido claramente favorecido del COVID y hay los sectores más tradicionales que están sufriendo mucho. Por tanto, si ahora queremos buscar financiación, pues mucho más fácil encontramos financiación para una startup en el sector sanitario que lo encontremos para una startup en el sector de automoción. Es bastante obvio, pero es importante tener en cuenta estas consideraciones, pero que hay dinero, pero cada vez se ha ido, digamos, concentrando más en unos sectores y menos en otros, y el COVID ha acelerado esta tendencia. Perfecto, Asier, muchas gracias. Gonzalo, pregunta para ti. Vamos a ver si es posible, ya nos vas a responder tú, hasta qué punto se puede preparar o adaptar un CEO para evitar el fracaso de un proyecto de startup o scale-up. Súper. Me encanta esta pregunta. Es lo que me he dedicado a hacer el resto de mi vida. Creo que voy a hacer eso. Y vamos a hacer un ejercicio. Lorena, si quiere Xavier y Patricia y Asier, cruza tus manos así. ¿Ok? Ahora pon tus manos así. ¿Ok? Y ahora cambia el cruce. Opuesto a lo que hiciste antes. ¿Lo estás haciendo opuesto? Sí. Ok, ¿cómo se siente? Mal, estoy incómoda. Te faltan dedos, ¿no? Pero me sobran. O te sobran dedos, ¿bien? Bueno, entonces, primer ejercicio que puedes hacer para cambiar tu mindset es cada vez que cruces tus manos, hacerlo así. Opuesto. ¿Bien? Te doy un ejemplo. Cuando uno despierta, tú abres los ojos, Lorena, y la pregunta que yo tengo para ti sería, tú abres los ojos por la mañana y ves tu email, ves tu cuenta de Instagram, das gracias, sales por la ventana, te acercas a la ventana, respiras y dices, wow, estoy vivo, gracias a Dios, y tengo gratitud en mí. ¿Ven? Mi historia fue la primera, máquina de trabajar. Y mi forma de despertar era hemisferio izquierdo. ¿Bien? Entonces, como tú cambias y te preparas, tienes que aprender a fluir desde el hemisferio derecho. Está comprobado científicamente que la depresión está en el hemisferio izquierdo y tu capacidad de disfrutar la vida está en el hemisferio derecho. Entonces, Xavier dijo esto usaste varias veces la palabra, tienes que crear, resolver,
cómo hacer la presentación. Todo eso te lleva de un cuadrante de la ejecución, de ser una máquina de ejecución, a crear ideas. Y en ese momento empieza a pensar distinto. Entonces aquí hay una distinción muy importante que me encanta plantearla, es una cosa es tu cableado y otra cosa es tu mindset. Yo hago mapeos de gente donde tú ves el mismo mapeo, bien, una es exitosa y la otra no. Tiene el mapeo correcto para ser exitosa, pero no tiene el mindset correcto. No sé si se dieron cuenta, pero Patricia en un momento se rascó el basal derecho. Ese picor, ¿bien? Tiene una explicación científica. Tu cabeza descarga cargas eléctricas y tienes un picor. Entonces, cuando yo estoy en un board y alguien se rasca el lado izquierdo, es un dato importantísimo. Hay una diferencia entre el picor del lado derecho y el picor del lado izquierdo. Te doy este dato. Le pides perdón a tu pareja y se rasca el lado izquierdo, no te está yendo bien, ¿ok? Yo creo que a todos nos están entrando picores a la vez en la cabeza. Bien, entonces la primera cosa es, para yo cambiar mi cableado, tengo que pensar distinto. Bien, mindset. Y segunda forma de cambiar tu cableado es conducta. Yo tengo buena actitud, me conecto con las personas o no. Cuando yo tomo un Uber, me subo al avión, la persona de mi lado llora. Estuve con la CEO de Staples, volando de Miami a Guatemala, y se puso a llorar. Estuvimos hablando, bien, y ella quedó impactadísima. Y de regreso me siento al lado de una francesa de Capgemini, bien, y me dice, yo ya sé quién eres, porque ella tenía miedo a volar. Me dice, y yo le dije un par de cosas que tenía que hacer. Me dice, yo ya sé quién eres. Mi jefe estaba volando contigo el pasado domingo, ¿no? Y estaba impactada, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo, Lorena? Empecé a vivir con buena actitud. Nuestra actitud es el aroma del alma. Es lo que yo les enseño a mis hijos. Tenemos que tener una actitud que atraiga gente. Y si quieres empezar un startup, cuida tu actitud. Si quieres prepararte, cambia tu conducta. Deja de operar desde el poder. Deja de operar desde el control. Bien. En un startup, cuando no hay compensaciones como en una gran empresa, la gente quiere estar comprometida con el proyecto. Quiere soñar contigo. Entonces, un gran cambio que tienes que hacer es en tu forma de pensar y tu conducta. Pero para lograr eso necesitas 4 tipos de mentores. ¿Estás lista? Ahí van. Primer tipo de mentor. El mentor que te ayuda a lograr tus metas. ¿Eh? Segundo tipo de mentor es el que te ayuda a tomar decisiones. Tercer tipo de mentor es el que te ayuda a lograr tus sueños. Y el cuarto tipo de mentor es el que te ayuda a desarrollar relaciones y vínculos significativos con los que te rodean. ¿Bien? Y adivina qué, cada uno de esos mentores corresponde a un cuadrante del cerebro. No sé si se dieron cuenta, pero Xavier se rascó el lado derecho. Un poquito más adelante. Lo bueno que fue el derecho, no el izquierdo, Xavier. Así que bueno, entonces hoy de hecho puse un post en Instagram, hice un video, hago videos mientras voy en bicicleta, algunos, y justamente publiqué este tema de los mentores, ¿bien? Entonces, es un trabajo que requiere mucho sacrificio, ¿bien? Disciplina, hábitos. No todas las personas disciplinadas son exitosas, pero te garantizo que toda persona que lideró una startup aprende a ser disciplinada y tiene los hábitos necesarios, ¿no? Entonces hay que dar pequeños pasos. Les di un par de ideas. ¿Cómo despiertas? ¿Cómo te relacionas? ¿Eres purpose driven o mission driven? Son 2 criaturas totalmente distintas. Bien. Puedes llegar muy lejos solo. Puedes ser un mercenario y llegas lejos. O puedes ser una persona que hace la diferencia. Entonces yo creo que una de las cosas que dije en la primera pregunta es aférrate a tu propósito. Yo creo que cuando yo escucho un emprendedor me dice es que yo quiero ganar plata y quiero tener independencia, no me convence. No. Para mí el mejor propósito es yo quiero resolver algo que no está resuelto en el mercado. Esa es una persona que quiero apoyar. ¿Bien? Y nosotros hemos estado con gente que nos rodea
una cosa súper importante es reconocer calidad humana. Si tú conoces una persona que es auténtica, que tiene un carácter, integridad, verdaderos, no la dejes ir. Yo lo que aprendí en mi vida es, yo conozco una persona extraordinaria, yo me aseguro de tener su teléfono. Y yo invierto en relaciones, no por interés, porque quiero relacionarme y construir amistad. Esa es la parte bonita de este trabajo, ¿bien? Así que esa para mí es una forma muy simple de cómo nos preparamos, ¿bien? ¿Quién soy yo con otras personas? Muchas gracias, Gonzalo. Xavier, voy contigo. Vamos a ver el papel de quienes nos acompañan en todas estas, pues, en esta forma de emprender, ¿no? Que son las startups o scale-up. El papel que juegan los socios a la hora de ayudar en esa fase inicial de las startups. Bueno, pues lo comenté muy al principio. Yo cuando salgo de la multinacional, muchos años ahí rodeado de muy buenos equipos, yo sé algo, necesito complementar mis fuerzas, que son varias, con gente con quien yo puedo vivir emocionalmente, vivir como personas, ¿no? Pero también porque pasas mucho tiempo, hablas mucho tiempo, te vas a pelear mucho con tus socios, pero tienes que tener esta conexión importante porque son los que te van a complementar. Los 4 tipos de mentores que comenta Gonzalo, yo lo vivo de alguna manera con mis socios. Cada uno tenemos unas habilidades que hace que en un momento dado uno es más astuto, uno es más educado, es más preparado que los demás para afrontar esto. Entonces, naturalmente, cuando construyes una buena mancuerna con tus socios, naturalmente los papeles se van afinando. Nosotros hacemos un poquito de todos, cada uno con un bloque de actividades, digamos, preferidas, pero hay momentos donde uno va a tener la voz cantante y natural, porque ya llevamos años trabajando juntos y confiamos en que no usaba antes estas palabras, pero es el mejor cableado para este tipo de momento o de decisión. Cuando estamos en momentos de, oye, queremos invertir, tengo uno de mis socios que él es naturalmente más conservador en esto. Natural, y tiene un muy buen sentido común de que este dinero tal vez está mejor ahí. Entonces le vamos a escuchar más. En la parte creativa pues va a ser otra combinación. Entonces, yo creo que es tan fundamental compensarse con esto y considerar a esos socios como mentores, ¿no? O sea, momentos donde tú necesitas poder hablar, porque eso es la gran suerte, ¿no? Para mí, emprender solo, yo no hubiese sido capaz de hacerlo, creo. No, es un tema de solito en mi casa. Yo no tenía este cableado. Tengo mucho drive, tengo mucha cabeza, pero necesitaba este momento de humanidad donde alguien más está conviviendo esto conmigo, ¿no? Ahora, eso sí, es muy difícil. Los socios llevamos 4 años juntos. Yo creo que es el primer año donde las cosas van un poco más fácil, ¿no? Porque ha sido muy difícil y creo que la riqueza que tenemos como socios es justamente porque fue difícil, tuvimos que aprender a colaborar, pero siempre teníamos el mismo propósito, siempre teníamos un alineamiento de valores, son buena gente, son gente elegante, son gente con quien tú puedes estar y con quien no es más un tema de negocio, son gente con quien emocionalmente en casos de dificultad puedes contar con ellos, ¿no? Entonces creo que es un tema importante. Toda esta importancia no es tan importante como la familia, tal vez, pero se vuelve una familia, ¿no? El equipo, ¿no? Que es lo que destacabas al principio de todo, Xavier. Patricia, pregunta doble para ti en este caso. A ver, no sé si existe una edad para empezar un proyecto desde cero y si es demasiado tarde,
si has nacido antes de los 80, que nadie se moleste por esta pregunta, a ver si Patricia nos puede dar la respuesta. Y aparte de la edad, ¿hasta qué punto importa el género para que haya éxito o no en una startup o una scale-up? Vale, pues estamos aquí delante de los dos grandes dilemas o las grandes preguntas, la edad y el género. ¿Es un problema haber nacido antes de los 80? Pues yo no creo, porque realmente los que han nacido después pues también se han perdido muchas cosas de lo de antes. Pero la buena noticia es que la edad media de las startups exitosas es de 45 años. Entonces estamos totalmente en la buena época. ¿Por qué es la buena edad y por qué esto puede ser una razón de éxito? Pues simplemente porque al final, habiendo nacido antes de los 80 y viniendo de una multinacional, creando una startup, pues o cogiendo las riendas de una scale-up, el CEO pues, ha acumulado a lo largo de los años una experiencia, ha metido un montón de experiencias en su mochila y es capaz de poder utilizar toda esta experiencia para resistir mejor a lo que puede ser el fracaso o la necesidad de reiterar cuando se monta una startup. Alguien que está nacido después de los 80, pues igual tendrá menos experiencia, más capacidad de agilidad, de adaptación, pero no tendrá quizás igual esta capacidad de resiliencia tan fuerte que puede tener un profesional que a lo largo de una carrera de 20 o 25 años en multinacionales pues decide montar una startup o pasarse una scale-up y lleva toda su mochila de experiencia consigo y de capacidad de resistencia al fracaso consigo. Hay que entender bien que aquí, porque hay oyentes de los dos lados del Atlántico, que este tema de la resistencia al fracaso no es el mismo en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos se tolera mucho mejor las diferencias de edad, los fracasos frente al desarrollo de un negocio como en Europa. En Estados Unidos igual se va a juzgar menos si una persona es más mayor o es más joven para desarrollar un negocio nuevo, una startup, que en Europa. Igual porque en Europa vamos a pensar que la gente más joven tiene más energía o igual va a tener más tenacidad a la hora de aguantar el estrés y la presión que puede conllevar el desarrollo de una startup. Yo creo que la experiencia es lo que permite esta resiliencia que realmente permite aguantar. Ahora, si a la edad le ponemos el tema mujer, estamos frente a uno de los casos más comentados en los últimos años, porque evolucionamos, la sociedad evoluciona, estamos en unos escenarios de más igualdad y de empezar a considerar que el liderazgo femenino aporta cosas diferentes a las empresas, y entonces a considerar que quizás lo que llamaría Gonzalo un cableado más femenino corresponde a ciertos momentos de las compañías. Pero es cierto, es una realidad, es factual, son cifras de la OCDE. Solo un 15% de las startups que se están montando, si cogemos los 2 últimos años como referencia, tiene mujeres en su consejo de administración. Y si estamos hablando de startups de los cuales el fundador es una fundadora, estamos con un 6%. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Pues por una razón que nos podría explicar también de manera más extensa ayer, porque al final, ¿quién financia las startups? Pues el mundo financiero, el mundo de la inversión es un mundo más masculino, entonces nos entendemos mejor entre hombres o entre mujeres, y cuando se trata de poner dinero en un proyecto, ese vínculo o ese cableado igual mujer-mujer o hombre-hombre, pues puede ser importante. Y hoy pues la financiación se busca en un mundo más masculino, entonces es más complicado para una mujer igual presentar su proyecto y su startup con una manera femenina y su cableado femenino de presentar su proyecto y conseguir esa financiación. Y hay muy pocas mujeres en el mundo
de la financiación. Ahora se están llevando a cabo campañas muy importantes tanto en Estados Unidos como en Europa, en Asia todavía no, pero en Estados Unidos y en Europa, para hacer que las mujeres que financian proyectos pues sean más conocidas, que las mujeres que invierten en startup tengan más visibilidad al mercado, porque es verdad que tenemos esa tendencia. Si habéis leído, todos los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus, pues tenemos esa tendencia en hacer las cosas en nuestra cueva, protegiendo nuestros pollitos o nuestros pequeños. Y entonces es verdad que hay mujeres que invierten en startup, pero no se sabe tanto, no se conocen tanto, no se promociona, no se publicita tanto y al final acaban siendo muy pocas. Entonces lo que sí es cierto es que esta ruptura o esta diferencia en el mundo de las startups, no me gusta la palabra inigualdad, porque no es que no queramos las mujeres invertir y no queramos montar proyectos, es que igual estamos cableadas diferentemente en cada momento de nuestra carrera y las prioridades son diferentes, pero sí que es verdad que aunque no importe que alguien sea mayor o que sea mujer, tiene influencia. No es que importe, es que tiene influencia a la hora de tomar la decisión de emprender y de montar una startup. Es verdad que quizás, y lo vemos en la realidad, he mencionado antes casos como Sara Armón, que ahora lleva a Bitissimo, o Maite Arnal en Strike. Igual en periodo de scale-up, las mujeres tenemos un cableado que se adapta más a este periodo de crianza, ahí de hacer crecer el pollito, de incubar un poquito, y podemos ser una apuesta muy buena en el momento de traer una CEO, que hay pocas también, del mundo multinacional hacia un scale-up. Pero la realidad que es que sí, hay diferencias. Bueno, precisamente hablamos de cómo, de si puntúa el hecho de que haya un ex-CEO de una multinacional a la hora de que los inversores, bueno, pues decidan apostar por uno u otro proyecto. Asier, espero tu respuesta sobre este asunto. ¿Hasta qué punto puntúa la presencia de un ex-CEO de una multinacional para que los inversores decidan poner dinero en determinados proyectos? Sí, bueno, voy a intentar de todas formas enganchar la pregunta con alguna pregunta que había en el chat sobre sugerencias para las startups en la TAM y también cuáles son los criterios, qué fondo seleccionaría yo, en España si fuera a lanzar una startup. Pues la pregunta de si puntúa la presencia de un ex-CEO en una multinacional porque es muy parecida a la que he respondido antes de sirve para haber sido CEO de una multinacional para buscar financiación del mercado. Con respecto, y enganchando un poco, como decía Patricia, con los modelos de financiación y los modelos de crecimiento, pues por lo menos en España, insisto, para la TAM, también uno tiene que conocer sus fortalezas, sus debilidades, como se ha comentado en varias ocasiones, y probablemente en términos de búsqueda de financiación para startups o scale-ups, probablemente sepa Xavier mucho más que yo. Me lo he puesto en el chat y no tengo dudas de que Xavier sabe mucho más que yo. Yo he trabajado en México, pero no he buscado financiación como startup en México. Estuvimos planteándonos irnos a México, pero no nos hemos ido todavía. En lo que respecta a Europa y España específicamente, pues depende mucho de la fase de la compañía. Tú, cuando tienes los criterios de selección de un proyecto para un inversor, pues es que depende si tu startup es seed, es scale-up, es series A, series B, series C, son compañías completamente diferentes y deben ir a buscar, con necesidades de financiación, por cierto, completamente diferentes, y que deben ir a buscar la financiación a sitios diferentes. Cuando una empresa se inicia desde el principio, es el emprendedor el que debe poner el dinero. El emprendedor ya no es un problema de financiación. Y esto engancha un poco con el tema de las mujeres que estaba comentando Patricia y el tema de la aversión al riesgo y en qué momento es más natural por cableado entrar a una mujer, que creo que lo hace igual de bien que un hombre, pero creo que inicialmente tiene más aversión al riesgo. En general, luego hay gente para todo y gente completamente diferente, pero en general creo que para las fases iniciales suelen mostrar más aversión al riesgo y por tanto les cuesta un poquito más lanzarse. Y luego hay un problema de financiación, como comentaba Patricia.
pero digamos que las fases es, la primera son las famosas 3 Fs, después de la fase del emprendedor o emprendedora, la forma de buscar financiación es con las 3 Fs, que son los Friends and Family and Fools, esa es la tercera F, que nos ha faltado antes. Luego tienes Business Angels, luego tienes fondos nacionales y finalmente tienes fondos internacionales. Si tuvieras que buscar en España, y perdón, ya entro en temas muy específicos, pues Friends and Family, pues los que tengas cerca, eso evidentemente. Con respecto a Business Angels, pues Business Angels también son los que tengas cerca, pero hay en España 2 redes de Business Angels muy desarrolladas, que son las del IES y las del SADE. SADE Ban y el IES también tiene atrás de Finaves y bueno, un grupo de las escuelas de negocio de IES, insisto, y SADE tienen grupos de financiación de Business Angels muy bien construidos, que no son solo para alumni, y también hay otros grupos de financiación bastante claros. Luego ya entrarías en todo ese grupo de fondos nacionales que tienes de diferentes tamaños, que pues, tienes desde los SEAYAS a Kibos, etcétera, que son los que tienes en España, que ya entran en financiaciones de mayor tamaño, de aproximadamente 1 millón de euros, porque hasta ahora estábamos en financiaciones más pequeñas. Y ya luego el siguiente paso, tienes que entrar, si quieres entrar en volúmenes realmente grandes, tienes que buscar financiación europea o internacional directamente. Luego, otro criterio bastante importante es la especialización. Cada uno de estos fondos, un poco respondiendo a la pregunta y en línea con lo que se está diciendo, es cada vez, y con lo que decía antes, cada vez se especializan más los fondos. Entonces hay fondos que se dedican a fintech, hay fondos que se dedican a salud, hay fondos que se dedican. Entonces no vayas a presentar un proyecto fintech a un fondo de salud porque no te van a hacer ni caso. Criterios generales para que te hagan caso, que es un poco lo que también se me estaban preguntando. Pues mira, lo que te busca la financiación externa y sobre todo el equity, porque hay varias formas de financiarse, es por 10. O sea, el criterio general, si alguien te va a meter dinero en tu compañía, es pensar que lo va a multiplicar por 10. Eso es como las startups entran. Los fondos de capital riesgo entran por 10, que hay un exit claro. Y luego, pues bueno, luego hay otro tipo de criterios, ¿no? Pues los habituales, ¿no? Pues que tengan claro que hayas identificado el problema, que el mercado sea lo suficientemente grande, que tengas una solución y si tengas la capacidad de ejecución mediante un equipo construido, ¿no? Entonces, identificación del problema, que tú ofrezcas una solución factible y que tengas el equipo para ejecutarlo. Es mucho más fácil que encuentres financiación para proyectos tecnológicos, de base tecnológica, con tecnología propia. Y bueno, y luego a partir de cierto nivel y cuando ya entras en temas de fondos, en scale-ups, sobre todo Series A, etcétera, lo que buscan son métricas. Ya no puedes vender proyecto, no puedes vender equipo, tienes que vender métricas. Y métricas son métricas de ventas, o métricas de clientes o métricas de lo que corresponda. Entonces, bueno, esta es un poco la respuesta a cómo yo buscaría financiación o dónde buscaría financiación y cuáles son los criterios de los inversores para seleccionar proyectos en términos de startups y scale-ups. Y para todo esto, respondiendo un poco a tu pregunta, Lorena, pues evidentemente un CEO de una ex multinacional, por todo lo que hemos contado hasta ahora, ayuda. Ayuda. Gracias, Asier. Gonzalo, última pregunta, por cierto, antes de iniciar algunas de las preguntas que hemos ido recogiendo de esta tarde, la última que lanza Gonzalo es, bueno, aquí, a ver si es posible, que nos dices unos ejemplos de éxito y otros de naufragio, podríamos calificarlo así, en CEOs, en distintos tipos de startups o scale-ups. Gonzalo. Súper. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Este año conocí a un CEO que ganó muchos premios y él vino a una conferencia que di, obviamente ahora por webinar, y el programa que hice se llama Reset Yourself porque toda la gente está en este proceso de reinventarse. Y él me dijo algo, me dijo, Gonzalo, a mí me encantó el concepto que tú planteaste de la diferencia entre propósito, identidad, propósito y destino. Y él me dijo, yo vine a esto pensando que lo que realmente yo necesito afinar es mi propósito. Y él me dijo esto, me dijo, Gonzalo, tú me ayudaste a reconocer que mi rol me robó mi identidad. Bien, y ustedes han estado con mucha gente y una de las características para mí muy determinantes del fracaso es cuando el ego se vuelve tu identidad. Entonces, cuando yo veo 15 años de gente que ha fracasado, se ha hundido, bien, hay una frase un proverbio que dice, antes del fracaso viene el orgullo. Bien, y me encantó que Xavier habló de la palabra humildad,
porque de verdad, si queremos empezar algo y llevar algo lejos, necesitas mucha humildad. Y uno de los quiebres que todos hemos tenido que vivir es, dejas el reino de la multinacional a estar en tu habitación, en qué futuro hay y tener que vivir este quiebre de entender que tu rol no es tu identidad. Entonces, yo creo que ese es un quiebre que para mí es fundamental y les puedo contar muchas historias. Les cuento una de un hombre que recibió una oferta gigante de inversión y yo le dije, tómala. Y él no quiso porque él creía que era demasiado bueno. Y literalmente él creía que era demasiado bueno. Y entonces, ¿dónde empieza el fracaso? A veces pensamos que viene del mercado, viene de los socios, viene de todas cosas externas, pero a veces la invitación es hacer una mirada, una introspección y pensar y decir, wow, yo en realidad tengo que aprender, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una forma de vacunarnos al fracaso, es mantenernos humildes, ¿no? Y ejemplos tuve una llamada muy emocionante este mes de un cliente, me dice, Gonzalo, logramos 80 veces EBITDA este año. Bien, hemos batido récord. Bien, y era una empresa startup. Y cuando tú escuchas estas historias, ¿no? Tú dices, ¿dónde está el éxito, no? Muy interesante, era trimodal. Una de las cosas que he notado mucho en Se equipos de ríe, alto Gonzalo. rendimiento. Ajá. Trimodal significa que tienes 3 de los cuadrantes de tu cerebro activados. ¿Bien? Todos podemos aprender a hacerlo. ¿Bien? Pero bueno, entonces yo hice el cableado de él y de todo su equipo. Y para mí fue impresionante ver que un año más tarde, él me contacta y me dice, Gonzalo, lo logramos, ¿bien? Y trabajamos con su equipo en temas de diseño estratégico, en temas de integración. Una persona preguntaba de equipos. Es decir, invertir en tu equipo, en llevarlo a un nivel de alto rendimiento, eso para mí es un componente tan importante. Yo creo que todos ya han hablado de estos componentes clave que yo he aprendido un montón hoy día, pero los componentes que tienen mucho más que ver con este camino ha sido entender esto de que es posible cambiar tu cableado, de que es posible aprender de otros, es posible reinventarte. Y esta es la última historia. Fui a una conferencia, de una conferencia era todavía en persona, y vi un hombre al medio de la conferencia, lo miro y le digo, tú estás en un punto de inflexión. Y él se quedó impactado, yo no sabía qué hacía, no sabía qué cargo tenía, y él estaba liderando una empresa de helicópteros. Y él renuncia, y me lo encuentro en un viaje, me lo encuentro y me dice, ¿te acuerdas de mí? Le digo, sí, y me dice, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Le digo, perfectamente, que estás en un punto de remisión. Y me dice, Gonzalo, gracias a ti fui capaz de dejar mi cómodo lugar porque encontré un propósito. Entonces yo tengo una frase que les digo a mis hijos y les digo a mis equipos y les digo a socios, siempre les digo esto, les digo, cuando entra en ti propósito, los sueños vienen a ti. Eso estoy convencido. Y es algo que yo quiero que mis hijos siempre se acuerden, ¿bien? Porque mi vida ha sido así. Cuando empezamos con propósitos virtuosos, podemos hacer la diferencia de cuán lejos llegamos. Bien, y quiero matar la curiosidad muy rápidamente. Voy a proyectar un background para que vean detrás mío. Está el cableado de cientos de personas, bien, y puedes ver las diferentes combinaciones, ¿no? Y para mí, ¿qué ha sido interesante en este camino? Es que realmente hay una correlación. Y la gente me dice, Gonzalo, ¿por qué significa que estoy condenado con este cableado? No, la forma de cambiar el cableado es oscilación. Bien, ¿soy una persona que enfrenta los problemas muy cabeza? ¿O soy la persona que enfrenta los problemas muy visceralmente? Y les puedo decir a las 3 personas que están acá, les voy a dar el nombre de su archienemigo. ¿Están listos? Este es mi regalo para Patricia, Asier y Javier. Y para ti también, Lorena, ¿ok? Venga. El archienemigo es un doble izquierdo visceral.
Yo he cometido ese error de tener un socio así y aprendí mi lección. ¿Bien? Porque son personas que operan desde el poder, operan desde el control, operan desde la demanda y enfrentan las situaciones visceralmente. Steve Jobs era visceral. Cuando tú lees su biografía, él era tremendamente visceral. No solamente en la empresa, sino con sus seres queridos. Ahora, ¿llegó lejos? Sí, llegó lejos, pero dejó muchos heridos en el camino. Entonces, yo creo que el fin no justifica los medios. Yo creo que tenemos que cuidar a las personas que nos rodean en este camino y reconocer cómo la persona está cableada, cómo fluye y si realmente está convencida de sí misma, ¿no? Si está en paz consigo mismo, ¿no? Así que bueno, el examen de cada uno. Muy bien, eso, gracias, Lorena. Te voy a preguntar para, Gonzalo, abrimos ya ese turno de preguntas y nos centramos en ti, Gonzalo. Esta primera pregunta sería, si nos puedes ampliar, que es una de las demandas que nos hacen quienes nos están siguiendo, es ampliar la explicación de esos 4 mentores. Muy bien. Bueno, los 4 mentores literalmente corresponden a 4 cuadrantes, ¿bien? Y ejemplo, te voy a dar un par de ejemplos, ¿bien? Una característica de un frontal derecho es disperso, divergente y desordenado. Los que tienen hijos en la pantalla, tú tienes un hijo italiano y tienes un hijo alemán. El italiano es disperso, viva la vida, me encanta, disfruto. Y el alemán sabe lo que va a hacer, ideas claras, ¿bien? Entonces, si tú eres el italiano, necesitas un mentor alemán, por dar una metáfora, que te estructure, que te da un orden, una secuencia, que te ayude a definir la diferencia entre prioridades estratégicas y focos estratégicos. ¿Bien? El segundo tipo de mentor tiene que ver con una persona que le hice el chiste a Patricia que se rascó la cabeza basal derecho, ¿bien? Y se activa cuando empatía funciona, ¿bien? Este es empatía. Duda es este lado. Entonces, una persona que opera desde la empatía le cuesta tomar decisiones. Entonces, necesita un mentor que tenga claridad de lo que se tiene que hacer. ¿Bien? Entonces, una persona que opera desde el poder. ¿Bien? Porque va a ser capaz de decir, tenemos que despedir a la gente y la despedimos. En cambio, la persona acaba de decir, no despidamos a la gente, ¿no? Y entonces tienes esta lucha de poder. Miren, esto en directorios es interesantísimo, porque tú empiezas a entender las discusiones de tus directores. Uno plantea desde un cuadrante, el otro desde el otro cuadrante, ¿no? Entonces, alguien que te ayude a operar desconectado de tu corazón. El otro mentor para mí, y este es un poco lo que yo he hecho mucho, y esto me pasó con este hombre que dijo que su bebita creció 80 veces. Me dijo, Gonzalo, tú nos diste un sueño que siempre quisimos tener. Y muchas empresas me contratan para ayudarles a encontrar propósito. ¿Bien? Y la metáfora era muy linda. Yo les di un ejemplo de lo que ellos querían lograr y ellos nunca habían pensado que podían haber llegado tan lejos, ¿no? Entonces, el ayudarte a tener visión, a soñar. ¿Bien? Yo sé que Lorena es soñadora, ¿bien? Yo sé, eso está clarísimo, ¿bien? Y entonces, tú serías una muy buena mentora para chicas que no sueñan, ¿bien? ¿Por qué? Porque tú eres una soñadora y has llegado a conquistar muchas cosas. ¿Por qué? Porque sueñas, ¿bien? Y por último está mi parte favorita de todo esto, y espero que algunos se lleven algún regalo, es que al final de nuestros días, bien, en la tumba, antes de morir, en el lecho de muerte, no vamos a pedir a nuestra pareja que nos traiga la foto de la casa que tenemos, el auto que tenemos, decir, qué hermoso lo que tengo. No, al final de los días vamos a pensar, ¿quién fui yo con otros? Entonces necesitamos mentores que nos ayuden a aterrizarnos en las cosas importantes en la vida. Miren, mi historia, ustedes han escuchado esto, el caso de divorcio en gente que empieza startups es altísimo. Bien, el caso de hijos que me dicen, Gonzalo, mi papá, su empresa fue el tercer hijo. Bien, y nunca fuimos una prioridad. De aquí a hace poco cumplió un
una persona como un padre para mí que él pidió perdón a sus hijos a los 50 años diciendo, mi vida ha sido darles cosas. Y hoy les pido perdón porque realmente tengo que invertir mi tiempo con ustedes. Yo creo que es el regalo de COVID, si lo tomamos, ¿no? Aprovecharte. Entonces, esos son los 4 tipos de mentores. Los mentores no crecen en árboles. Tienes que buscarlos y tienes que invertir tiempo. Así que eso espero que quede bastante claro. Nos ponemos deberes, Gonzalo, muchísimas gracias. Asier, esto es una pregunta casi personal, ¿eh? No sé si en tu caso estás invirtiendo personalmente en alguna startups y por qué. ¿Por qué invitarías, desde tu experiencia, a hacer algo así, invertir en startups? Bueno, la verdad es que es una buena pregunta. No, la verdad es que bastante tengo con lo que he invertido en la mía propia. Entonces no invierto en otras startups, aunque sí que tengo socios que son multiinversores, multi-business angels y que invierten en varias startups. ¿Por qué invertiría en una startup? Es una excelente pregunta. Pues mira, un poco respondiendo, alineado con lo que estaba diciendo Gonzalo hasta ahora, bueno, yo encuentro gente que tiene pasión por algo, por un sector, por un cambio, por algo que está ocurriendo, ¿no? Que está cambiando, transformándose en temas de salud, en lo que uno conozca o lo que uno le ha apasionado desde joven. Yo invitaría a quien vaya a invertir que invierta en eso porque en ese proceso va a disfrutar, va a aprender y creo que es muy interesante pues entrar en proyectos de otra gente y ayudarles a crecer y a cumplir unos sueños. Eso es, digamos, desde un punto de vista más emocional. Desde el punto de vista racional, si yo tuviera que decir por qué invertiría en una startup, ya entramos en lo que estaba contando antes. Una inversión en una startup es una inversión de altísimo riesgo. Por tanto, si uno va a invertir en una startup, debe ser con dinero que no vaya a necesitar. Digamos que siempre se dice que en bolsa hay que invertir lo que no necesites para vivir, pues ya en una startup ya esto multiplica por 10. Las posibilidades de pérdida son enormes y inviertes porque yo los inversores que tengo y supongo que les habrá pasado también a mis compañeros, los inversores que yo tengo en mis startups en mi empresa, son gente que dice yo estoy aquí para multiplicar por 10 o perderlo todo. No estoy... Si quisiera un 3% de rentabilidad, estaría en el banco o estaría en bonos del tesoro. Por tanto, digamos aquí, los criterios para invertir en un negocio, porque al final una startup es un negocio, en una empresa, de un tercero, porque si no, entiendo que esa es la pregunta, son 2, los emocionales de aprender y entonces intenta invertir en algo que te guste o que te lo aprendes o que te apasione. Y los segundos ya son criterios puramente financieros y económicos. Cuánto puedes invertir, qué riesgo puedes asumir y luego hacer la evaluación correctamente. No inviertas. Por cierto, sí, eso es una buena. No inviertas, procura no invertir en negocios de amigos, porque puedes perder el dinero y el amigo. Dinero de amistad, ¿no? Bastante importante. Y bueno, nada, acaba ya. Muchísimas gracias, Asier, ¿eh? Esto me gusta porque en esta ronda estamos aquí al final haciendo corazón abierto, ¿no? Voy con Xavier, más o menos creo ya entender o creo saber la respuesta que nos vas a dar, pero después de 4 años, cuando empezaste este proyecto de startup, no sé cómo podrías definir tu estado, entusiasmo, más fuerzas para seguir adelante e incluso con ganas de embarcarte en otro proyecto similar. Xavier. Creo que, no sé quién lo dijo, creo que Patricia la primera, si no tienes, o Gonzalo, todos, si no tienes un nivel de positivismo y de entusiasmo y de mindset, para usar la palabra de Gonzalo, altísimo, no es un superior al normal, altísimo todos los días, mejor no te lances en esto, porque la cantidad de problemas diarios que te jalan al suelo, que sean familiares, porque hablamos mucho del mundo profesional, pero yo creo que cuando sales de la multinacional y pasas a startup, pasas a tu cuenta, de alguna manera, el mundo personal toma una presencia en tu vida aún más importante, porque antes tienes un trabajo que te ocupa, estás ahí, da dinero, o sea, a partir de ahí ya estás solo y estás ayudando a todo el mundo. Entonces, esta parte personal tiene un impacto muy fuerte y esto va, pues, yo tengo 3 hijos, pues,
están yendo de la adolescencia. No es siempre fácil. Mi matrimonio ya no es, entonces no es tan fácil. Entonces tienes que tener una fuerza vital muy alta. Y además tienes que, creo, tener una capacidad de un mindset y un entusiasmo muy alto para el negocio. De mañana te levantas y a ver, ¿qué le voy a hacer hoy? Pero así, ¿qué puedo hacer más hoy? Porque para eso estás, ¿no? Para el equipo, para buscar un nuevo cliente, para hacer esto. Entonces, yo me siento después de 4 años con un nivel de una aceptación, dos lados, una aceptación mucho más amplia aún de quién soy, mucho más humildad que cuando estaba en la multinacional, obviamente, muchísimo más. Mucha aceptación de lo que soy, de lo que puedo hacer, de mi situación, estoy mucho más contento con lo que tengo, mucho más alineado con, en francés tenemos esta palabra, estoy mucho más en mis botas, ¿no? Me siento bien ahí. Y al mismo tiempo muy súper motivado, ¿no? Todos los días, ya no hay lunes, ni martes, ni miércoles, ¿no? Todos los días es interesante. Yo creo que al usar palabras que decía Gonzalo, cuando tiene la suerte de conectar con... no es fácil encontrar un propósito. Yo no sé si tendré un propósito tan claro, tan escrito, como algunas personas lo tienen, ¿no? Pero cuando conectas con algo que te toca profundamente, cómo se ve fácil a pesar de todas las dificultades, ¿no? Ya sabes que es tu camino, rechacé muchas ofertas de trabajo en multinacionales mucho mejor pagado que todavía lo que gano, pero porque ya estoy bien, estoy en mi fuerza, ¿no? Realizado, ¿no? De alguna manera, que al final es lo importante. Patricia, vamos a ir terminando, que prácticamente estamos al final del tiempo. La tarde de hoy consistía en hablar ese trasvase de multinacional a startup o scale-up, pero me gustaría terminar con una pregunta para ti, con toda tu experiencia acumulada. Ahora mismo, ¿qué es lo que te pide el cuerpo? ¿Volverías a una multinacional o seguirías el camino de las startups y las scale-up? Pues yo creo que es una buena pregunta después de lo que acaba de decir Xavier. Y de hecho, cada día se está poniendo más de moda porque lo necesitan las multinacionales, el corporate venture, el trabajar juntos, multinacionales con startup, porque la startup tiene la agilidad que la multinacional no tiene para adaptarse a los cambios del mercado. Y la multinacional tiene la masa muscular y los procesos y el mercado que no tiene la startup en algunos momentos. Yo tuve la suerte de montar un entorno de innovación para Vodafone, donde realmente permitimos a startups del mercado estar trabajando junto con Vodafone en ofrecer soluciones a los clientes del mercado. Y esta experiencia que permite mezclar pues, la aventura de haber montado una startup, de haber dirigido una scale-up y de estar todavía con los medios o con el soporte de la multinacional detrás, yo creo que es una historia que para mí, para mi experiencia, pues ha sido muy bonita y me ha permitido saber también que luego, si hay que elegir entre las dos, pues hoy lo que pide más el cuerpo son más proyectos de startups. Es ser mentor de startup, ayudar a startup a crecer, ayudar a scale-up a hacerse más grandes, tener esa libertad de utilizar la experiencia que hemos acumulado en el mundo multinacional y startup, para hacer que estas startups pues, cojan de la multinacional lo que es bueno y vuelan y tengan éxito. Pero yo creo que esto nos pasa a los que, eso no sé qué cableado es Gonzalo, nos pasa a los que nos van la marcha, como se dice. Esto es verdad que en la multinacional, el día a día, si hacemos solo esto, yo llevo muchísimos años, aunque trabajaba en multinacionales, teniendo varias actividades que me permitían pues, observar el mercado desde la multinacional, pero también desde la startup o la pyme, o incluso responsabilidades a nivel de gobiernos.
Y esto es muy enriquecedor. Llegas en un momento que si solo estás en la multinacional, pues se te queda corto, y además cuando pruebas de la manzana, del mundo, del Edén, o del infierno, según lo que dicen cada uno, startup, pues ya no puedes pasarte de ello. Tienes que quedar vinculado de una manera o de una otra, y estar trabajando con startup como mentor, pues es una buena opción. Por lo menos a mí me llena mucho, y es verdad que en la invitación ponía Patricia Santoni, incubadora de startup. Yo no me lo había pensado tanto antes si me veía incubadora, pero es verdad que hay esa sensación de que les tenemos que ayudar, que les tenemos que dar calor, que arropar, que apoyar en el crecimiento, y yo me siento muy feliz en esta función. Pues yo creo que mejor broche imposible para esta tarde, con la experiencia personal de cada uno de nuestros ponentes, que yo creo que nos han dejado a todos muy, muy claro cuál es el proyecto. Me queda agradecer a todos los que nos habéis seguido esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Vamos a finalizar la sesión de hoy, que espero que sea resultado tan interesante y gratificante como desde luego lo ha sido para mí. Patricia, Xavier, Asier y Gonzalo, un placer enorme. Desde luego ha sido, insisto, enriquecedor total, y además con... ¡Ay, lo de las manos! Cuidado, que Gonzalo nos analiza. Luego hablaré con Gonzalo, que quiero que me pase ese análisis que nos ha hecho cada uno de nosotros. Lo dicho, muchísimas gracias a todos, y emplazaros a los siguientes eventos, que son de nuevo temas de absoluta vanguardia, que, insisto, van a ser todos en formato online debido a las circunstancias que tenemos, y ojalá que pronto salgamos de esta pandemia y podamos reunirnos y ponernos todas las caras ya en persona. Algunos de los temas que vamos a tratar: la nueva realidad virtual, inversión de impacto ahora más que nunca, anticiparse a la próxima crisis e innovación corporativa, dinosaurios y unicornios. Ya veis que tenemos buen plantel para las próximas ediciones. Bueno, vais a poder ver los detalles de todos estos eventos a través de la página web www.nbusinessclub.com, y los que quieran darse de alta pueden hacerlo como miembros del club también en la página web www.nbusinessclub.com. Muchísimas gracias a todos los presentes y a nuestros 4 ponentes esta tarde. Un verdadero placer. Gracias también a NBusiness Club por contar conmigo una vez más. Un placer enorme.